Mexicano un saludo. Y también reciban del Seminario Teológico Bautista Mexicano algunas quejas de Elías. No, no es cierto. ¿Okay? No, no es cierto, no es cierto. No sé cómo se porte acá, pero allá se porta muy bien. ¿Ok? Allá se porta muy bien. Y bueno, es un gozo, mis amados hermanos, estar esta mañana con ustedes. Y como a mí me enseñaron en el seminario que el sermón debe durar lo doble que la adoración, entonces el sermón va a durar 2 horas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, bueno, gracias hermanos, reitero mi agradecimiento, mi esposa se une a mi agradecimiento, es nuestro agradecimiento, que nos permiten estar con ustedes en esta mañana. Gracias, pastor, por la invitación, gracias, Elías, por ser el medio para esta invitación, y yo espero que el Señor esta mañana nos siga edificando a todos. Así que aunque la adoración y la alabanza son para Él, no son para nosotros, ¿verdad? Un día un hombre salió de la iglesia, del templo, y salió así como que medio molesto y dijo, pues hoy la alabanza no me gustó. Y el pastor le dice, pues qué bueno, porque no era para usted, ¿verdad? La alabanza era para el Señor, ¿verdad? Y bueno, aunque es para Él, nosotros somos edificados, agradecemos al Señor. Es algo así como cuando el regalo que es para alguien más también nos beneficia a nosotros, pues decimos, bueno, gracias, ¿verdad? Porque nos trajo bendición. Y yo espero que esta mañana, desde luego, la palabra de Dios edifique la vida de toda la congregación. Mire, a la luz de la palabra del Señor, yo encuentro que la iglesia tiene 3 funciones principales. Y pudiéramos pensar en algunas cosas, y muchas de estas cosas que pudiéramos considerar cabrían en alguna de estas funciones. En primer lugar, tiene la función profética. Tiene la función profética. Y por profético no hablamos de vaticinar las cuestiones que vendrán en el futuro, sino más que nada la función profética de la iglesia es denunciar el pecado que hay en el mundo y denunciar el pecado que hay en la iglesia, porque en la iglesia sigue habiendo pecado, lamentablemente, y a veces hay más pecado del que podemos nosotros imaginar. Por eso la iglesia no debe dormir, debe estar vigilante en cuanto a la santidad de los que formamos parte de ella. Porque el hecho que esta mañana estemos aquí no quiere decir que tengamos vidas que están siendo llevadas en la santidad de Dios. ¿Sí? Pero la función profética es denunciar el pecado allá afuera, el pecado de las personas, el pecado que hay en nuestra sociedad, el pecado que hay en las estructuras sociales, llámese gobierno, llámese instituciones civiles. ¿Qué pasó, se acuerdan ustedes, cuando Juan el Bautista empezó a anunciar el evangelio? Que les dijo, ¿qué les ha hecho huir? ¿Sí? Generación de víboras, ¿qué les ha hecho huir? ¿Sí? Porque dice la Escritura que cuando Juan estaba predicando, la gente se empezó a acercar a él. ¿Sí? Y se acercó a él para ser bautizados. Y cuando Juan los ve venir y les dice, ¿qué les ha hecho huir de la ira venidera, generación de víboras? Híjole, yo digo, Juan, si yo fuera tú no haría eso. Vienen a seguirte, vienen a bautizarse y tú los vas a correr, ¿verdad? Es como si un hombre entrara por allí y dijera, quiero seguir a Jesús y quiero bautizarme, y el pastor le dijera, eres un pecador, arrepiéntete de tu mano. Y todos los demás, pero ese pastor tantito viene a ser uno de nosotros. Juan no podía pasar por alto aquel momento como para denunciar el pecado, porque mucha de aquella gente pudo haber mal comprendido el mensaje de Juan. ¿Sí me explico? Entonces había que dejárselos muy en claro. Entonces la iglesia tiene una función profética, pero la iglesia también tiene una función regeneradora. Es decir, no solamente se trata de hacer saber el pecado de la sociedad y de la iglesia misma, sino tiene una función regeneradora. ¿Qué dice Jesús?
vosotros sois sal y luz. Sois luz del mundo, sois sal de la tierra. Entonces, esta congregación ya por lo menos tiene dos funciones. La función profética, que es denunciar el pecado que hay en el mundo, pero por otro lado la función regeneradora, ser sal y ser luz en este mundo, para que la gente conozca el mensaje de la reconciliación, porque el evangelio no termina solamente con un mensaje de condenación, no sería una buena noticia, sino el evangelio es un mensaje de buena noticia. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para reconciliar el mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Es una buena noticia. Pero una tercera función, y que es la que yo quiero hablar un poquito en esta mañana acerca de ello, es la función comunal. Es la función comunal. Y en pocas palabras, la función comunal es que la comunidad, de ahí comunal, que la comunidad cristiana se convierta en una opción de vida para los que viven afuera. ¿Se acuerdan ustedes allá en Hechos capítulo 4, cuando dice que todos tenían las cosas en común, donde dice que compartían el pan, donde dice que no había necesidad entre los hermanos, donde dice que compartían el pan en las casas, donde dice que se unían para la oración? Y dice la Escritura que algunos de los que estaban alrededor de ellos se asombraron y se asustaron. Es decir, la vida en comunidad, el estilo de vida de la iglesia empezó a impactar al mundo. Empezó a golpear el mundo. El mundo alrededor de la iglesia empezó a ver que aquella comunidad tenía un estilo de vida, al parecer nunca antes visto en aquel mundo sociocultural. Pero también no solamente se asustaron, sino les empezó a llamar la atención, se quedaban admirados por el estilo de vida que ellos tenían. Y a esto nos referimos cuando hablamos de la función comunal. La iglesia, esta congregación local, está haciendo una opción de vida para los que nos rodean. A los que nos rodean se les antoja ser parte de nosotros como congregación local. Este es un gran reto. Este es un gran reto, no solamente para ustedes, para toda congregación local. Y la iglesia, creo yo, tiene que estar en una constante vigilancia en cuanto a esta triple función: profética, regeneradora y comunal. Pero hoy les quiero hablar un poco de esta tercera, y solamente voy a tocar tangencialmente, así por un puntito nada más, este asunto. Quiero invitarles, mis amados hermanos, que abramos nuestras Biblias en un pasaje de todos conocido, Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 1 al versículo 13. Primera a los Corintios 13, 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, ¿sí? No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, que lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mis amados hermanos, tan grande es el amor de Dios para nosotros, tan grande es el amor de Dios para su pueblo, tan grande es el amor de Dios para el mundo, que sin importar la condición en la que estemos, mantiene en su corazón el deseo de enseñarnos a vivir en ese modo de amar. Pasaje muy conocido, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no importa cómo estemos como congregación, Dios nos sigue amando. ¿Y sabe qué? Nos ama tanto que no solamente nos acepta como estamos, nos ama tanto que quiere cambiarnos, que no quiere dejarnos igual. Cuando uno ama, el amor es un acto creativo, busca crear algo nuevo en los demás. El amor de Dios es un acto creativo. Cuando experimentamos su amor, Él empieza a crear algo nuevo en nosotros. Dice la Escritura que el amor no deja de ser. Dice la Escritura que ese amor trasciende y da sentido a todo lo demás. Sin amor, las cosas pierden su sentido. Cosas que ahora importan, dice la Escritura, el pasaje que acabamos de leer, esas cosas acabarán. Nosotros mismos solo somos en parte, mis amados hermanos. Nosotros mismos solamente somos en parte. Y dice la Escritura, el pasaje que acabamos de leer, que aún esas dos cosas que apreciamos tanto, la fe y la esperanza, también tienen medida. Se acabarán. Pero ¿qué es lo que permanecerá? El amor, el cual debe en todo aumentar y en nada disminuir. Dios, estamos en tus manos. Háblanos a través de tu palabra. Que sigamos conociendo y experimentando el amor que en tu Hijo Jesucristo nos has dado. Y que como comunidad cristiana, al llegar a amarnos como tú nos enseñas, el mundo a nuestro alrededor llegue a admirarse y aún a asustarse. Porque entonces verán en la iglesia local lo que no han visto jamás en ninguna otra entidad. Que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a comprender tu palabra y a encarnarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El amor forja la vida de la iglesia, mis amados hermanos. Sin amor, ninguna iglesia es transformada, porque nos da sentido de eternidad a lo que decimos. Da sentido de eternidad a lo que decimos. Nuestro mensaje como iglesia solamente alcanzará ese sentido de eternidad si lo emitimos con amor, si lo decimos con amor. Lo que pensamos, mis amados hermanos, lo que pensamos, lo que creemos como iglesia, solo tendrá sentido si amamos. Mire, yo sé que ustedes no son una congregación bautista, gracias a Dios. Yo soy pastor bautista. Los bautistas nos solemos jactar de algo, y no digo que las demás congregaciones evangélicas no, en ninguna manera, no se me malentienda. Pero los bautistas solemos jactarnos de dos cosas. Una, que somos gente que nos gusta el estudio. Ya cuando está adentro se da cuenta que no tanto. Y dos, nos jactamos de que tenemos la doctrina correcta.
Pero ¿de qué sirven esas dos cosas? ¿De qué sirve la doctrina correcta? Y repito, no decimos que los demás no, pero ¿de qué nos sirve una doctrina correcta sin amor? Nada, nada. ¿De qué nos sirve el estudio sin amor? Nada. Entonces lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos, ustedes han visto a nuestros hermanos pentecostales cómo sirven. Pero ¿de qué les serviría servir todo eso si no aman? Si a nuestros hermanos pentecostales les sirve es porque aman. ¿Sí me explico? Entonces, de nada me sirve un acto altruista si no amo, porque no pasaría de allí un acto altruista. Miren, quiero hablar de la primera cosa. Nuestras palabras sin amor nos hacen ser una iglesia disipada. Nuestras palabras sin amor nos hacen ser una iglesia disipada. Probablemente hemos adquirido una jerga en nuestro hablar que nos identifica como grupo evangélico, ¿sí o no? Somos tan inteligentes que sabemos qué se vale y qué no se vale decir aquí. Aquí nos decimos Dios te ama, el Señor te bendiga, Dios te guarde, en el Señor tu vida sea prosperada. Allá afuera no sé qué hablemos, pero aquí hemos aprendido, ¿sí o no? Aquí podemos hacer un simulacro, ¿sí o no? Aquí nos comportamos como creemos que Dios manda. Allá afuera quién sabe cómo nos comportemos. ¿Sí me explico? Pero hemos aprendido a adquirir un lenguaje, un vocabulario, algunas ideas que nos identifican como grupo evangélico, como grupo, como pueblo de Dios. Un lenguaje a través del cual pudiéramos mostrar cierta piedad, pero las palabras se disipan cuando no son animadas por el amor. Creemos ser muy inteligentes para adoptar un vocabulario, pero no somos nada inteligentes, porque la gente sabe cuando le estamos hablando con amor y cuando no. Porque el amor se percibe. No solamente los que tienen una nariz como la mía pueden oler el amor. Todo, aunque sea chato, puede oler el amor. ¿Sí o no? Se percibe, ese se siente. Ese se siente. Cuentan que un día una iglesia bautista, ¿ok? Vamos a meternos con los bautistas. Una iglesia bautista invitó a un pastor nuevo, porque su pastor pasado ya era una persona octogenaria que ya se le dificultaban cumplir con ciertas funciones del ministerio pastoral. Y invitaron a un pastor nuevo, recién egresado de un seminario, ¿verdad? Y en las juntas que tuvieron con el pastor, los diáconos y los líderes le dijeron que el pastor les hablaba fuertemente del infierno, de la condenación, del pecado, de la maldad, de la hipocresía, de la vanidad, de la soberbia. ¿No? Pues el pastor oyó aquello, el pastor nuevo, y empezó a predicar. Y empezó a predicar, adivinen de qué. Del pecado, de la maldad, de la soberbia, de la vanidad. Y pasaron como 3 meses y los líderes de la iglesia lo llamaron y le dijeron: pastor, queremos platicar con usted. Lo invitaron a tomarse un café, porque a los pastores siempre hay que invitarlos a tomar un café, ¿verdad? Y si es un café tapado, mucho mejor. ¿Saben lo que es un café tapado? Es un café con una concha arriba. Yo le digo, póngale primero una dona para que no quede tan tapado y luego póngale también la concha. Entonces ya me llevo 2 panes, ¿va? Entonces, quiero ya, pastor, pues así en pocas palabras lo que le dijeron fue: se le está pasando la mano. Usted está condenando a todo mundo. A ver, explíquenme un poco. Ustedes me dijeron que el pastor pasado que estuvo aquí 50 años pastoreándoles, les hablaba de todas esas cosas. Decía sí, pero lo hacía con amor. No quería que nos condenáramos. Esa era la gran diferencia.
La verdad sea dicha, ¿qué dice la palabra? Con amor. Porque toda palabra, aunque sea ruda, sazonada con el amor, se recibe con agrado. Nuestros hijos saben cuándo los estamos regañando para condenarlos y cuándo los estamos regañando para restaurarnos. En una, despertamos en ellos el enojo, la molestia, la ira, el resentimiento. En otra, despertamos en ellos el reconocimiento, la humildad. Sí, papá, sí, mamá, tienes razón. Ellos pueden saber cuándo les hablamos con amor. ¿Sí? Entonces, nosotros también, cuando salimos ahí a la calle a cumplir nuestra función profética, el mundo va a identificar cuándo los está. ¿Por qué a Juan el Bautista, en vez de irse, qué le empezaron a decir los publicanos? ¿Qué debemos hacer? No cobres más de lo que debes de cobrar. A los que tenían dinero le dije, ¿y nosotros qué debemos hacer, Juan? Si tienes 2 camisas, comparte una. Y los soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Ya no extorsiones más de la autoridad que tienes. Es decir, vieron en Juan a un hombre serio, predicando con denuncia, pero que los amaba, al grado de que no se le fueron. ¿Qué debemos hacer? Pablo afirma en el capítulo 13, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser, o dice, he llegado a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Puedo hablarles con voz angelical, con palabras angelicales, pero si no tengo amor, nada soy, nada soy. De esto podemos decir, mis amados hermanos, 2 cosas. Por un lado, al golpear el metal, hace mucho ruido, ¿sí o no? Golpeamos el metal y hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque el ruido ha sido provocado por un golpe externo. Por otro lado, no es un ruido que va a perdurar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el metal, el ruido se va a disipar a razón de que el metal tiene limitaciones en la transmisión del sonido. Probablemente no tenga limitaciones en la transmisión de la electricidad, ¿verdad? O de la temperatura. Si le ponen un alambrito con electricidad allá y yo lo agarro de este lado, probablemente eso no se va a acabar, va a seguir transmitiendo. Pero sí tiene limitaciones para transmitir el sonido. Por eso dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos, que el golpe que le dan al metal va a reteñir, va a sonar, pero se va a disipar. Así es el que habla sin amor. Así es el que habla con un corazón dolido, resentido, molesto, lleno de resentimiento, de odio, de rencor. Eso nos pasa a todos. ¿Cuántas veces no hemos hablado con resentimiento? ¿Cuántas veces no hemos regañado a los hijos porque papá así nos regañaba a nosotros? Y es el dolor, es el resentimiento, es la amargura, es la tristeza la que nos hace hablar, mis amados hermanos. Ayúdame, Elisa, porque ya no encuentro la otra. Ok, yo nunca uso esto, ¿de acuerdo? Ahora me dijo ella, pues llévate mi ¿cómo se llama? Tablet, y allí. Entonces, pues aquí voy a batallar un poquito, pero ya le hallé. Gracias. ya le hallé. Entonces, mis amados hermanos, así es el que habla sin amor, pues lo has impulsado por un golpe en sentido figurado y no está en él la capacidad para que esa palabra perdure, porque la palabra dicha con amor va a perdurar. Mi abuela fue una mujer que vivió con nosotros desde... Yo abrí los ojos y ahí estaba mi abuela. ¿Sí? Fue una mujer que nos quiso mucho. Recuerdo mucho sus consejos. ¿Por qué? Porque nos lo decía con amor. Las regañadas casi no me acuerdo de ellas.
Todos tenemos un mecanismo, solemos olvidar las malas experiencias, pero sus consejos, sus palabras, ya cuando nos decía, ven para acá, siéntate, y hacía esto en la mesa, y a la taza de café la sobaba por arriba, y nos dice, te quería decir, ya sabíamos que venía, ¿sí? Sin detenerse, pero siempre dicho con amor. Esta era la gran diferencia de ella. Entonces no nos gustaba, ¿verdad? Porque sabíamos que era una reprensión, pero la aceptábamos porque sabíamos que era una mujer que nos amaba. Pero cuando el amor, mis amados hermanos, es el que provoca la palabra, esta palabra no se disipa, sino que permanecerá en el corazón de quien la ha escuchado. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Hablémonos entre nosotros con amor. Y hablémosle al mundo, sí. Por eso hablé de la función profética. Denuncia el pecado. No te detengas, porque el amor habla la verdad. El amor no oculta. O alguno de nosotros ama a su hijo o a sus hijos y no les dice la verdad. Claro que les decimos la verdad. ¿Por qué? Porque los amamos, porque no queremos que incurran en cosas que sabemos que les pueden traer un mal resultado. Pablo advierte que el amor no se goza de la injusticia, ¿sí? Mas se goza de la verdad. Y esta idea de gozar es de congratularse. El amor busca decir las cosas, la verdad, pero con gozo. Cuando la palabra es dicha en justicia y en verdad, es decir, en amor, su noble efecto perdura. Decir las cosas en justicia, ¿qué implica? Decir las cosas conforme al mensaje de Cristo Jesús. Decir las cosas con verdad, ¿qué quiere decir? Decir las cosas conforme a lo que Dios ha expresado. Decir las cosas desde la palabra. Hermanos, que nuestra palabra hacia el prójimo no sea movida por el golpe externo, sino por el amor. El amor que corresponde a la justicia y a la verdad, no a la mentira que se oculta tras la palabra fingida. Si tú le vas a decir a alguien, Dios te bendiga, no se lo digas porque lo has aprendido. Díselo porque nace de lo profundo de tu corazón el decirle. Así la palabra dicha por la iglesia perdurará en el corazón de quien la recibe. Una segunda cosa, nuestros pensamientos sin amor nos hacen ser una iglesia vacía. Si la palabra dicha sin amor nos lleva a disiparnos como el sonido, la verdad, mis amados hermanos, nuestros pensamientos sin amor nos hacen ser una iglesia vacía, una iglesia hueca. Tal vez haya cristianos que piensan que por el hecho de serlo son superiores a los demás. Mire, yo he conocido cristianos que piensan que por el hecho de que somos cristianos somos mejores que los que no lo son. Y yo no encuentro eso en la Biblia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No tengo de nada de qué jactarme con respecto a aquellos que inclusive rechazan abiertamente el Evangelio. Porque la misma gracia que Dios quiere dispensarle a ellos, me la ha dispensado a mí. Que si no me la hubiera dispensado, estuviera peor que lo que yo considero que ellos están. Y aún entre nosotros, miren, entre las denominaciones, entre juego y juego, la verdad, entre broma y broma, la verdad se asoma. Pero aún entre los evangélicos, ¿a poco no? ¿Quién tiene la verdad? Pues nadie, todos participamos de la verdad, pero nadie la verdad de Dios no se agota en ninguna iglesia local, no se agota en ninguna denominación. Participamos de esa verdad. Es algo así como cuando en el rancho teníamos
de esas vasijitas que les ponía uno agua aquí y alrededor había y salía el agua. Y todos los pollitos se acercaban a beber. Participaban de esa agua, pero a nadie le pertenecía esa agua. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Porque a veces ni yo me entiendo, pero espero que ustedes sí me estén entendiendo. Bebemos de esa agua, pero no puedo decir, ay, nosotros sí tenemos la verdad. No, participamos. Y decía un pensador del siglo XX, apenas podemos balbucear algo de la Biblia. Apenas como los niños, decir algo, palabras mochas. ¿Por qué? Porque nadie se puede jactar que ha comprendido a profundidad la Biblia. Solamente bebemos de ella. Dice el apóstol Pablo, hoy vemos por espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Aquel día con la verdad se nos será revelada abiertamente, pero aún no. Pero solemos jactarnos y tenemos un narcisismo intelectual tremendo, ¿sí? Y una prepotencia religiosa tremenda. Esto pudiera, mis amados, darse aún entre nosotros, como lo he dicho, los evangélicos de distintas denominaciones, ¿sí? ¿Y qué es lo que evidenciamos? La falta de amor. La falta de amor. Decía un pensador del siglo XVI, ¿sí? Combatiré hasta la muerte lo que tú dices con respecto a lo que yo digo, pero con mi vida defenderé tu libertad a decir. ¿Qué quiere decir? Podemos pensar diferente, pero ahorita después del culto, ¿verdad? Sentarnos a comer. Ajá. Amén. ¿Ah? Sentarnos a comer y participar de la mesa. ¿Por qué? Porque si estamos aquí, después de todo tenemos las cuestiones fundamentales, las compartimos. Nuestra condición de hombres y mujeres que estábamos perdidos, condenados a la muerte eterna, la obra de Dios que nos amó y que envió a su Hijo Jesucristo a redimirnos de esa condenación eterna, y la fe que hemos compartido juntos, en Él. Fíjese lo que dice Pablo. El apóstol Pablo afirma, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fíjese quién está diciendo esto. El que fue ascendido al tercer cielo y vio cosas que no le son permitidas decir. El mismo apóstol Pablo había estado en el peligro y la tentación por la revelación que del Señor había recibido. Mire, vayamos allá a segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al versículo 9. Segunda a los Corintios 12, del 1 al 9. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, está hablando de sí, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quiero gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fíjese lo que dice Pablo, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para no enaltecerme sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice Pablo, no me puedo gloriar por más que conozca. Dice, yo fui arrebatado al tercer cielo y vi cosas que nadie ha visto, pero me fue enviado un emisario en la carne, un mensajero de Satanás, para que me mantenga en humildad, para que me mantenga en humildad. ¿Cree alguien saber algo? Más vale que nos movamos en humildad. Cuando escuches a tu hermano decir algo que está equivocado, jamás lo avergüences. Corrígelo en amor. Háblale en amor. Háblale en amor. ¿Saben ustedes que los estudiantes de teología son como la viquina? Altaneros, preciosos y orgullosos. Bueno, a veces no tan preciosos, pero sí altaneros y orgullosos. Los estudiantes de teología lo creen saber todo. ¿Ah? Y apenas van en su primer año. No, no es cierto. Apenas van y se creen. ¿Sí? En una ocasión cuentan una anécdota. Creo que no ocurrió así anécdota, pero las anécdotas se inventan para hacer ilustraciones, ¿verdad? Ahora es como en Facebook, ¿no? Einstein dijo, bueno, yo nunca he leído que Einstein, alguien lo puso ahí y se lo achacó a Einstein, ¿verdad? O fulanito de tal dijo, bueno, ahora con todo este chisme en las redes sociales ya no sabemos quién dijo qué. Pero cuentan que en una ocasión una iglesia mandó a un joven, Juanito para ellos, a estudiar al seminario. ¿verdad? Y entonces Juanito es enviado a estudiar al seminario y Juanito regresa a su iglesia en las primeras vacaciones. ¿Y cómo creen que regresó? No, pues ya no era Juanito, era Don Juan, ¿verdad? El que sabe más que todos nosotros, ¿verdad? También fui así, él no es así, ¿verdad? Yo sí. Y entonces estaba su pastor de 70 y pico de años predicando con toda la pasión. Un hombre ferviente en el Espíritu del Señor. Un hombre que había sido fiel al Señor y a su obra por más de 50 años. Y estando allí, y estaba ferviente y diciendo, el Señor hizo un gran milagro. Abrió el mar Rojo con su poder. Lo dividió las aguas e hizo pasar a su pueblo en seco, entre 2 cortinas de agua. Y pasó todo Israel. Y cuando los egipcios entraron, el Señor hizo caer las aguas sobre de ellos. Y estaba Juanito así escuchando, así con una postura de intelectual de poca monta, de poco precio. Y Juanito no se aguantó las ganas, ¿no? Ya llevaba como 3, 4 cosas apuntaditas que no estaba de acuerdo con el pastor. Entonces ya Juanito no aguanta. No, mi pastor ya está chocheando. Y levanta la mano. Y aquel pastor de 70 y pico de años con un corazón, y ve a Juanito levantar la mano y dice, Juanito, adelante. ¿Qué nos vas a decir, Juanito? Algo que te vayas a aportar. El hombre con nobleza en su corazón, que amaba a Juanito y a todo, dice, hermano pastor, yo solamente quiero hacer una pequeña, simple y humilde anotación. Quiero decirle que Dios jamás abrió las aguas. Y el hombre le empezaron a sudar las manos, ¿verdad? Sino que lo que pasó fue que en realidad por donde cruzó el pueblo de Israel fue por el mar de las Cañas, una pequeña parte del gran mar Rojo, que en realidad la profundidad de las aguas no llega a medio chamorro a un hombre de mediana estatura. Y pues el pastor tenía un corazón grandísimo
pero tenía el colmillo bien retorcido también, ¿no? Sabía, aquel jovencito de 21 años contra uno de casi 80, pues como. Dice, y entonces cruzaron, ¿verdad?, el Mar Rojo por el Mar de las Cañas, sin problema alguno. Pero el viejito del colmillo bien retorcido dijo, este huerco no me la va a ganar. Ahí se le acabó todo el amor. Dice, pues aún mayor el milagro, Juanito, porque ¿cómo pudo el Señor ahogar a tanto egipcio en un charco? O sea, milagro hay, ¿verdad? Es decir, Juanito se quiso poner como el sábelo todo, sin considerar todo. Nadie tenemos la verdad completa. Por eso la verdad tiene que ser dicha con humildad y en amor, para que la iglesia sea edificada. Juanito quiso dejar en pena a su pastor. Su pastor obviamente pues no se dejó, ¿verdad? Porque él creía en un Dios que hacía milagros, en un Dios poderoso, ¿sí? Mis amados hermanos, la verdad, yo soy poco diestro para estas cosas, ¿ok? La verdad tiene, lo que creemos, lo que pensamos, tiene que ser dicho en amor. Fíjese lo que dice la Escritura, ¿sí? Pedro mismo, a pesar de que Pablo le había puesto una zarandeada, ¿se acuerdan ustedes en la carta a los Gálatas cuando Pablo dice, aún a Pedro lo tuve que reprender? Porque cuando estaban los puros gentiles, muy bien. Pero cuando venían los judaizantes, se hacía como los judaizantes. Y lo reprendí y le dije, no puedes tener ese doble ánimo, Pedro. Bueno, aún con todo y regaño, Pedro en su segunda carta dice cosas excelentísimas de Pablo. Y nuestro hermano Pablo, con la sabiduría que tiene y que Dios le ha permitido ver cosas que nadie ha visto, Pedro, reconocía la superioridad del apóstol Pablo, ¿sí? Pero Pablo enseña que el amor no tiene envidias, no tiene celos, que el amor no es jactancioso, es decir, no se pavonea, que el amor no se envanece, es decir, no es algo engreído, no se traspasa en el decoro ni en la arrogancia. Cuando la iglesia es alimentada con la revelación de Dios y forja su pensamiento en el amor del Padre mostrado en el Hijo, mis amados hermanos, es una iglesia que nunca estará vacía, pues la plenitud del amor de Dios la llenará. Cuando hablamos la verdad en amor, cuando lo que sabemos lo compartimos en amor. Amados hermanos, seamos una iglesia llena de la revelación de Dios, que profetice, que entienda los misterios, que entienda las profundidades, que sea sólida en la fe, pero que la jactancia, que la envidia, que la arrogancia la dejemos fuera de nuestro corazón. Cuando veas a tu hermano que tiene debilidades en el conocimiento de su palabra, haz lo que hicieron aquel matrimonio de varón, aquel matrimonio, ¿se acuerdan ustedes? A ver quiénes fueron. Aquila y Priscila. ¿Toman a quién? A Apolos, un hombre diestro en la exposición, versado en la manera de la presentación, con una retórica fenomenal, pero lo escucharon solamente hablar desde el bautismo de Juan. ¿Qué hicieron? Lo exhibieron delante de todos, lo tomaron aparte y le empezaron a hablar y le enseñaron. ¿Por qué? Porque en Aquila y Priscila había esta sencillez, decir, corregir, pero siempre con amor. Y una tercera y última cosa, no se crean, no sé si ya prediqué, voy cerca de las 2 horas, aquí el tiempo pasa volando en el púlpito, ¿ok? Nuestras acciones sin amor nos hacen ser una iglesia infructífera.
Si nuestras palabras sin amor nos hacen ser una iglesia disipada, y si nuestros pensamientos, nuestra creencia, lo que conocemos sin amor nos hace ser una iglesia vacía, nuestras acciones sin amor nos hacen ser una iglesia infructífera. Quizá llegue a pensar que por estar involucrado en un activismo desmedido sea más espiritual. ¿A poco no? Nos creemos más espirituales y siempre normalmente juzgamos cuando los demás no hacen lo que yo hago en la iglesia, los estamos juzgando. Tú ocúpate en lo que Dios te llamó, que el otro se ocupe en lo que Dios le llamó. Dice Pablo, ¿verdad? Unos somos ojos, otros somos brazos, otros somos piernas. ¿Sí? Cada uno debemos ocuparnos en cada una de las cosas que Dios nos puso. Sí. Ya después hablaré un poco en otra ocasión, bueno, si acaso me invitan después, ¿no es cierto? Sí, predica muy largo, ¿eh? Predica muy largo. Un pasaje que me encanta en Romanos que habla sobre esto. Mis amados hermanos, la ayuda altruista al prójimo, ¿sí? La ayuda altruista al prójimo, cuando no es expresada con amor, nos hace a nosotros no cumplir con el propósito de Dios. No cumplir con el propósito de Dios. El apóstol Pablo afirma, allí en el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De manera exagerada, Pablo se expresa en este pasaje para dejar en claro que toda obra es vana cuando no es impulsada por el amor. Repartir todos los bienes y entregar el cuerpo, en una palabra, es darlo todo. Dice Pablo, lo puedes dar todo, pero si lo estás haciendo sin amor, mi amado hermano, no estás haciendo las cosas de manera apropiada. Ante esto, Pablo señala que toda acción nuestra debe estar animada por el amor, un amor que es sufrido, longánime, paciente, un amor que es benigno, servicial, bondadoso. ¿Por qué? Porque a veces cuando buscamos satisfacer algo en los demás, a veces no es tanto lo que le damos, sino cómo lo damos. Yo puedo tener hambre y puede venir alguien con una pieza de pan. Claro que valoro la pieza de pan, pero voy a valorar más el corazón de aquella persona. Pero si la persona me dio la pieza de pan y me dice, cómetela, o veo que lo hace con una actitud inapropiada, la pieza de pan me va a quitar el hambre ¿por cuánto? Por un cuánto tiempo, y me va a volver a dar hambre. Pero la actitud apropiada de la primera persona va a llenar mi corazón de manera indefinida. Pero también la actitud de la segunda persona va a llenar mi corazón de un sentimiento de inferioridad, ¿sí? O de despojo. Dice la Escritura, dice Pablo, el amor no hace nada indebido, nada indecoroso, nada para humillar al otro que necesita algo. ¿Sí? El amor no busca lo suyo, ¿sí? Es como cuando damos algo para obtener algo, ¿verdad? Hoy por ti y mañana por mí. Bueno, en eso no viene, como dice la Biblia y luego decimos, ¿verdad? No, la Biblia no dice, si mañana al que le ayudaste hoy, mañana tú necesitas y no está, no andes de quejoso, ¿verdad? O sea, no lo diste que hoy por ti y mañana o mañana por mí. Cuando se sirve sin amar al prójimo, mis amados hermanos, todo se vuelve estéril, porque no se edifica. Mi esposa suele citar ese pasaje que enseña la Escritura, que cuando ayudamos, despertamos en el otro agradecimiento a Dios. Siembras no para recibir, siembras para que el otro agrade a Dios.
Pero si a mí como cristiano me ven ayudar con cierto interés, ¿cómo van a agradecerle a Dios? ¿O cómo van a alabar a Dios? Soy un estorbo para que el corazón del otro agrade a nuestro Señor. Hermanos, que nuestras acciones sean de servicio, pero un servicio que sea movido por el amor. Si nosotros queremos levantar fruto para que el Señor en la vida de los demás y en la vida de la iglesia se dé, nuestro servicio a ellos ha de ser paciente, bondadoso y sin mal alguno. Y termino con esto ya. El amor da sentido a lo que la iglesia habla. El amor da sentido a lo que la iglesia, mis amados hermanos, cree y piensa. El amor da sentido a lo que la iglesia hace. Porque sin amor, mis amados hermanos, lo que nosotros decimos se va a disipar. Sin amor, lo que nosotros creemos va a ser, como quiera que sea, una iglesia vacía. Y sin amor, lo que nosotros hacemos va a ser una iglesia infructífera. Amados hermanos, el amor del Señor para con sus hijos mostrado en Cristo Jesús nos conmina a amarnos los unos a los otros, para que la iglesia y el mundo sigan experimentando aquella gran verdad que dice el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor se siga viviendo entre nosotros y lo expresemos al mundo. El Señor les bendiga y gracias por esta oportunidad.